Hola, licenciado, buenas tardes. Hola, Jay, ¿cómo estás? Buena tarde. Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. ¿Ya cómo sigues? Ya mejor. Qué bueno, qué bueno. Eso me parece muy bien. Hola, Cheque, buena tarde. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo estás? Ya bien, gracias a Dios. Qué bueno, también. ¿Listo para la clase? Dispuesto. Bueno, por lo menos hay disposición. Muy bien. También tenemos a Sharon. Buena tarde, si me escuchas. Hola, buenas tardes. Hola, buena tarde. Nada, me dices cómo te gusta que te digan Sharon, Vane, no sé. Sharon o Vane me da igual, pero creo hay otra que se llama Vane. Para Sí, que no se confundan, puede ser Sharon. ok, está bien. Muy bien, Sharon, gracias, bienvenida. Bien, vamos Gracias. a ver quién nos falta. Maggie. Maggie desde la una quería entrar y ahora que ya es la hora, ahora ya no aparece. Entonces, quién sabe dónde se fue Maggie. Bien. Vane no va a estar el día de hoy. Ya que Vane, no les he está. estado conectando, chicos, a sus demás sesiones. Vane nada más. Creo que una clase. Sí. Ya que no. No, creo que no. Ok, No, ¿verdad, bueno, Jay? nada No lo he más. visto. Ok. Bueno, entonces les comparto el documento que veíamos terminar de hace 8 días para que pues, estábamos hablando acerca de la metodología, la investigación en la psicología. Déjenme compartirles el documento que les mandé. Por aquí tenemos a Maggie. Ya entró Maggie. Ahora sí. Bien, y bueno, antes de iniciar con el tema, por ahí les comento, no sé si ya vea yo a Maggie. ¿Dónde está? Aquí está. Bien, chicos, nada más recuerden, bueno, ya están empezando, por ahí les envié mensajito a algunos de sus compañeros que ya hicieron sus test, pues ya comentaron que se los iban a comenzar a enviar. Entonces se los van a estar enviando de manera personal a mejor a sus teléfonos para que ahí contesten y se los regresen, por favor, ya que si lo hacemos por grupo vamos a hacer un desorden en el grupo de WhatsApp. Entonces, mejor de manera personal. Si de pronto les hacen falta números de teléfonos de algunos de sus compañeros, bueno, en el mismo grupo aparecen y si no, me los pueden solicitar para que no hagamos un desorden y nos terminen regañando a todos, ¿verdad? Entonces, vamos a tratarlo de manejar de manera individual. No sé si alguien ya les mandó por ahí, creo Lupita ya la tenía lista, es la que iba a mandar, para Sí, que vayan ya. contestando. Ya, Vane y Maggie ya mandaron. ¿Ya? Ok. Uy, qué Ya. rápidas son. Muy bien. Entonces, quienes falten, ya saben, para revisión de su encuesta, por ahí algo que he estado checando y que les faltó a sus compañeras para que también les comente con ustedes. Recuerden que para darle formalidad tienen que poner el logotipo de la institución, la carrera, el nombre de quien va a contestar, su cuatrimestre a que van, y la instrucción. Ahora acuérdense de las instrucciones para que pues quien va a contestar sepan cómo lo va a hacer de manera correcta, por favor. Entonces les pido esos datos que ahorita de hecho vamos a ver los instrumentos. Entonces, esa clase la debimos haber tenido antes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver eso entonces. ¿Sale? Entonces, para los que faltan, para que chequen esos pequeños detallitos que luego de pronto se nos van. Bueno, hace 8 días estábamos hablando acerca de lo que es déjenme ver, creo que se tarda un poquito en cargar. Estábamos hablando acerca de la observación, la importancia que tiene dentro de la psicología el utilizar la metodología de observación para nosotros poder de pronto, valga la redundancia, observar, ver lo que hace una persona, sus conductas y poder en base a eso registrar información. Sí vieron el documento en la semana, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, vamos a ver que, bueno, esto ya lo vimos, toda la obtención de datos, vimos toda la metodología, estábamos viendo pues todo lo que es delimitar para ver nuestra muestra, si es que necesitamos hacer, todo lo que tenemos que hacer para observar, ¿sale?
Estábamos viendo en tanto en tiempo como en espacio, si hacemos de un caso o hacemos varios casos, ¿no? Ideográfico o nomotémico, lo estábamos comentando también, ¿sí? Y bueno, los criterios van a ser de acuerdo precisamente a la cantidad de, pues a la población que nosotros vamos a hacer. En este caso, la observación que ustedes están haciendo o que iban a hacer en su momento, pero que ya no la hicieron, ¿verdad? Pues va a ser ideográfico, ¿vale? Va a ser para uno o más individuos, ¿sale? No para la pluralidad de unidades, eso lo estaríamos retomando. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a estas situaciones, pues es como nosotros vamos a analizar. Si es ideográfico es porque vamos a utilizar o vamos a analizar a un equipo como un conjunto, ¿sí? Y si lo vamos a hacer de la parte nomotética, perdón chicos, me estoy quedando sin voz, es aquí donde vamos a estudiar al equipo desde la individualidad de cada jugador. O sea, en la parte ideográfica lo vamos a estudiar en conjunto. En la nomotémica sí lo vamos a estudiar en equipo, pero al equipo y también de manera individual, a cada uno de los integrantes de de ese conjunto de personas que estamos tomando para ver cómo funcionan dentro de ese conjunto, ¿sale? Entonces, en la parte nomotética es cómo se establece esa observación. Es decir, si yo pongo, los quisiera observar a ustedes como grupo de psicología, lo podemos, si lo hacemos ideográfico, que realmente es lo que estamos haciendo en este momento, es porque lo estamos analizando en su conjunto, ¿sale? Pero si lo hiciéramos nomotético, tendríamos que identificar a cada uno de ustedes como parte de ese grupo que estamos haciendo, ¿vale? Tenemos en el diseño en diseños observacionales el criterio 2, que es la temporalidad. Aquí es cuántas veces vamos a observar. Si le vamos a dar una única sesión, una única observación, o vamos a darle un seguimiento a esta observación. Esto va a ser dependiendo de lo que nosotros pretendamos observar, del problema que estamos observando, desde luego, ¿no? Si yo estoy hablando en este caso, por ejemplo, del aprendizaje autorregulado, pues yo tengo que identificar si a mí me bastaría con una sola vez ir a observarlos a ustedes para determinar qué estrategias de autoaprendizaje tienen, o tendría que planear 2, 3, 4 sesiones para poder observar todas estas estrategias que utilizan viendo el aprendizaje autorregulado como parte de un evento, ¿no? Porque tenemos que ver en voz alta, porque tenemos que ver estrategias cognitivas y demás. Entonces, yo tengo que identificar cómo lo voy a hacer, si en una sola sesión o en determinadas sesiones, para identificar y observar y levantar mi registro de lo que yo estoy observando o de lo que pretendo, ¿sale? Entonces, es lo que les decía, una sesión puntual es una sola sesión y seguimiento son varias sesiones que le vamos a dar a la observación, ¿sí? Entonces, en la parte puntual, pues es un momento del tiempo, ¿sí? Y se considera una sesión. Y en seguimiento son varias sesiones y siempre es intersesional. ¿Qué quiere decir? Inter, que es algo interno, ¿sale? Que es algo que podemos estar observando de manera directa. Recuerden que yo les decía que en la observación vamos a utilizar indirecta y directa para poder recabar la información que nosotros estamos necesitando para poder obtener los datos que requerimos para el sustento de nuestra investigación. Como les decía, pues en esta ocasión para el trabajo que están realizando, pues no vamos a llevar observación, puesto que no se puede salir a hacer. Ahora bien, dentro de lo que es el otro criterio que vimos para generar esta observación es la dimensión, si es unidimensional o multidimensional. Unidimensional se refiere a un nivel de respuesta a una sola dimensión, las que vamos a, es decir, que vamos a estar observando una sola dimensión, enfocándonos en algo en específico multidimensional, donde vamos a analizar diferentes niveles. ¿Sí? Diferentes cosas. En este caso, con ustedes sería unidimensional, que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Okay. ¿Por qué en este caso yo les digo que es
Unidimensional, bueno, es unidimensional porque el nivel de respuesta es solo uno y solamente se trata sobre aprendizaje autorregulado. En el multidimensional se manejan varios niveles de respuesta y es algo que pues no vamos a hacer porque no estamos analizando varias dimensiones de un individuo, más que la manera en que maneja el aprendizaje autorregulado. Esto va a depender, claro, en estudios posteriores que ustedes hagan, porque seguramente les tocará elaborar más instrumentos y demás, por ahí en psicología, analizar otros tipos de pruebas de ítems, CITES y demás. Entonces, esto ustedes van a poder ver si es unidimensional o multidimensional, aquí en este caso, la observación que estamos levantando. Y eso es lo que tiene que ver con lo que son el diseño de observación. ¿Sale? Entonces, la observación nos es importante, no solamente en psicología, sino en todas las áreas, pero va a ser relevante para que ustedes puedan obtener datos precisos. Ya dijimos que no se debe manipular, no debemos de tener, de manipular la información, tenemos que ser muy atentos a lo que observamos para obtener los mejores datos precisos, porque si no, pues nuestros datos obtenidos en la información no van a ser los adecuados y pues no nos van a brindar resultados que nosotros deseamos. Esa sería una gran desventaja. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, licenciado. ¿No? No, ninguna licenciada. No, ninguna. Ninguna. Ya cuando estén haciendo observación, ahora sí todas las preguntas, ¿verdad? Pero bueno, por el momento ninguna. Bueno, entonces les voy a compartir el documento de esta semana, que les decía, esto es algo que debimos de haber visto antes, pero bueno, por el temario. Vamos a ver de esta semana. Déjenme nada más por aquí, les comprendo aquí. Aquí está. Permítanme tantito, nada más que se cargue. Que se cargue, que se cargue. No sé si ya lo alcanzan a ver, chicos. Sí, licenciado, ya. Bien, vamos a ver entonces. Perdón, ahora sí ya. Nada más que se cargue, porque se carga. Está. Ya me pasé de diapositivas, aquí está. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la elaboración precisamente de la aplicación de pruebas o tests que nos permiten pasar, algo importante aquí, de un plano teórico a lo que es el plano empírico. ¿Qué es esto? Pues cuando nosotros en la psicología elaboramos todo este tipo de pruebas psicométricas, no sé si llevaron o estén llevando la elaboración de pruebas, creo que si las llevan, Lupita, no sé si ya llevaron esta asignatura o han estado viendo. Creo que no. Todavía no. Bien, recuerden que ustedes en la parte de psicología pues se encargan mucho de manejar pruebas o incluso de poderlas elaborar, porque ustedes pues tienen que determinar varias conductas o varios problemas, detectar y a partir de eso poder diseñar pues estrategias que van a poder de alguna manera dar solución o terapia, solución a problemas que un individuo presenta. Entonces aplicamos muchas. De hecho, no es solamente, por ejemplo, para determinar un problema de personalidad o de aprendizaje y demás, lo vemos incluso en lo que son ya las empresas, en la parte empresarial, cómo nos aplican muchos test psicométricos para evaluar, ¿no? Muchas características de nosotros hoy en día. Entonces, todo eso, pues quien se encarga de aplicarlo y de analizarlo, pues es la parte de la psicología. ¿Y qué es esto? Pues el aplicar pruebas, el elaborar tests, pues es esta parte de llevar toda la teoría, porque una cosa es tener toda la teoría, podemos tener todo el conocimiento, podemos manejar todas las teorías de la personalidad y el aprendizaje autorregulado, teorías del aprendizaje y demás, pero ¿cómo yo voy a hacer que toda esta teoría que yo tengo la pueda medir ya en el campo? Yo pueda medir todo esto, toda esta teoría la pueda trasladar a la parte práctica, ¿no? Porque eso es algo muy diferente. Una cosa es conocer la teoría y, y otra cosa es trasladarla a la parte práctica, ¿no? Porque es ahí donde a veces tenemos muchos problemas, donde no sabemos cómo le vamos a hacer.
Entonces aquí es obtener respuestas directamente, obtener respuestas observables de quienes le estamos aplicando, porque ahora tenemos que a partir de esas respuestas nosotros después convertirlas en datos que nos van a servir bastante, tanto en manera estadística como en la manera de poder determinar ciertos problemas que tiene una persona, un conjunto de personas y demás, ¿sí? Entonces, por eso es aquí de lo teórico a lo empírico o a lo práctico. Ahora bien, entonces aquí, lo que les comentaba hace un momento, pues tenemos que pasar del plano teórico también al plano matemático, porque se tienen que hacer estadística de alguna manera. Cuando hacemos o aplicamos una prueba a mucha gente, pues tenemos que determinar por gráficas el comportamiento o lo que estamos midiendo. Pero esto se pasa también al plano empírico, a la práctica. Entonces, porque en la práctica es donde nosotros vamos a poder determinar mediante la observación y la aplicación a esto, pues vamos a poder medir estos objetos, eventos, propiedades, indicadores que nosotros estamos proponiendo. Entonces aquí es donde se llevan a cabo o donde ponemos en práctica toda la teoría que tenemos en estos tests o pruebas que estamos aplicando. Hay muchas pruebas que ya están elaboradas, que obviamente como psicólogos ustedes nada más retoman, pero por ejemplo hay en otras donde no existen o queremos medir otras cosas y tenemos que elaborar nosotros nuestras pruebas para poder así determinar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna. Bien, continuamos entonces. Bien, vamos a ver, pues obviamente el objetivo del test. En este caso, lo que ustedes están haciendo, que es un test o que ya hicieron. Vamos a ver si lo que hicieron tiene que ver con lo que pues aquí dice, ¿verdad? ¿Qué tal si ni siquiera nos guiamos? Vamos a ver, aquí vamos a aprender ya después de, dicen por ahí que echando a aprender se aprende, echando a perder se aprende, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Ah, por aquí se me fue el color en la diapositiva, me parece, ¿verdad? Y aquí ya no. Pero bueno, vamos a ver los objetivos de lo que son el test. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo lo estamos haciendo y cuál es el objetivo de esto? Y para eso vamos a ver 3 puntos especiales. ¿Qué se va a medir con el test? ¿A quién se va a medir? ¿Y qué se pretende? Que es algo que ustedes debieron de haber pensado a la hora de estar haciendo su test, ¿verdad? En el caso de Maggie, Lupita, que ya los hicieron por ahí. La variable de interés ¿qué se va a medir con el test? Es la variable de interés. ¿Qué pretendemos? En este caso es el aprendizaje, pues autorregulado, ¿no? Ustedes quieren medir las estrategias que utilizan sus compañeros para poder estudiar o para poder una autonomía, ¿sí? ¿A quién se va a medir? Aquí es la población o población diana. Generalmente lo vamos a sacar en población para que no tengan conflicto. En este caso ustedes pues ya tenían identificado el grupo. ¿Por qué? Porque se les dio, ¿no? Ustedes ya sabían a quién se va a quién se le va a dirigir esto. ¿Y qué se pretende? ¿Qué es lo que pretenden con este test, con esta prueba que ustedes están elaborando, con este cuestionario? ¿Qué es lo que están, qué es lo que quieren obtener con las preguntas que ustedes hicieron? Precisamente al formular ustedes sus ítems, ustedes están pensando en qué quiero obtener de quien me conteste, qué pretendo que me conteste. ¿Sí? Entonces aquí es donde yo voy a obtener la información. Entonces debo de saberlas plantear adecuadamente. ¿Sí? Continuamos entonces. Dentro de esto, vamos a ver que tenemos que tomar o vamos a ver 2 puntos en cuanto a 2 decisiones que deben ser importantes. Uno es si se va a medir una variable manifiesta o latente, o otra es si se trata de una variable cognitiva o afectiva. Y vamos a ver de qué se tratan cada una de estas y qué es lo que ustedes están haciendo. La variable manifiesta, ¿sí? Ahí no es el ausentismo escolar, perdón. Y la otra variable latente es el rendimiento académico. La variable manifiesta es aquello, perdón, va a ser aquello que nosotros podemos ver, observar, que podemos tener podemos observar de manera directa. Si yo hablo de ausentismo escolar, es algo con lo que me puedo dar cuenta y puedo observar.
Pero la variable latente cognitiva se convertiría en el rendimiento académico. El rendimiento académico es algo más abstracto, es algo que yo no puedo ver de manera, ¿cómo les puedo decir? De manera, pues así, palpar en la realidad. Entonces es algo que no tengo, por eso se vuelve una variable latente cognitiva, ¿sí? Y tenemos una variable latente no cognitiva. También aquí, en estas variables latentes no cognitiva, pues es algo abstracto, porque la actitud de los alumnos en los grupos también minoritarios, perdón, se me lengua la traba. Aquí también nosotros tenemos que ver que son de pronto conductas que no son cognitivas, están presentes y que de pronto nos va a costar observar. Entonces vamos a ver de aquí de acuerdo a esto. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con variables latentes cognitivas, aprendizaje autorregulado, y vamos a identificar precisamente a partir de este test cuáles son las estrategias que ustedes están presentando, ¿sí? ¿Ninguna duda? Ok, dejen que se cargue esto. Cuando nosotros iniciamos o cuando nosotros vamos a hacer un test, vamos a hacer una prueba, pues tenemos que considerar precisamente la población a la que vamos a dirigir. ¿Por qué? Porque a partir de la población, el tipo de población a que vamos a dirigir nuestra prueba, nosotros vamos a poder definir las características, el lenguaje, el contenido y lo demás a quien vamos a dirigir. Entonces, como dicen aquí en el ejemplo, no podemos evaluar con la misma prueba el rendimiento académico de los niños al comenzar y al finalizar la educación secundaria. Tenemos que identificar precisamente, ni yo podría evaluar o ustedes no podrían evaluar tal vez con el test que están haciendo, que ya hicieron, cómo trabajan su aprendizaje autorregulado ustedes, que aplicárselo a los niños de primaria, porque a lo mejor ni nos van a entender en las preguntas. Entonces, tenemos que ver precisamente la población y tenemos que entender que a veces las pruebas no nos van a servir eh, para lo mismo. Sí, más bien para diferentes grupos. Aunque vayamos a medir lo mismo, a veces no nos van a servir para eso. ¿Sí? Déjenme ver aquí. ¿Cuáles son las funciones que van a desempeñar pues los tests, las pruebas que estamos haciendo o demás? Pues bueno, van a servir de diagnóstico, ¿sí? Van a servir de selección, de clasificación, certificación, consejo y descripción e información. Diagnóstico, ¿por qué? Porque nos permiten hacer un análisis, ¿sí? De necesidades, un análisis de algo que necesitamos diagnosticar primero. Seleccionar, porque a través de las respuestas que podamos obtener, podremos seleccionar acciones para resolver. Clasificamos a partir de lo que obtenemos dentro de nuestros ítems. Certificamos en el sentido de que le damos, ¿cómo les puedo decir? Pues a partir de todo lo que obtenemos de las encuestas nos van a ayudar para dar mayor velocidad a la información que estamos manejando, para dar consejo y, bueno, describen la información, porque al final estamos recogiendo datos, pero ahorita los vamos a ir retomando un poquito más para que vayamos comprendiendo esta parte. Especificaciones del test o de la prueba que estamos haciendo. Santo Dios. Bueno, al rato les vuelvo a pasar esto en PDF porque en las diapositivas pues yo le di un color y acá ya se trasladó en otro, ¿verdad? Entonces, una disculpa. Pero al rato se los vuelvo a pasar. Este documento no se los mandó, les mando otro entonces. ¿Cuál va a ser el contenido del test? Aquí nos referimos a qué vamos a manejar dentro de nuestras preguntas, qué es lo que vamos, valga la redundancia, a preguntar, ¿sí? ¿De qué se trata el test? ¿Cómo lo vamos a manejar? Por ejemplo, que están hablando de aprendizaje autorregulado, pues estamos hablando de que el contenido sería precisamente eso, sobre aprendizaje autorregulado. Y sobre eso tienen que versar las preguntas que yo esté poniendo dentro de mi test. Ahora, el siguiente punto que no se alcanzan a ver es el tipo de ítems que se van a manejar, el formato. Recuerden que
tenemos preguntas abiertas, cerradas, de opción múltiple, combinadas, donde nosotros podemos utilizar para obtener una respuesta. La mayoría de ustedes ha estado manejando las preguntas de opción múltiple o de subrayar, ¿no? Nunca, siempre, casi siempre y demás que nos ayudan a obtener la respuesta que ustedes desean, pero tal vez habrá alguna pregunta donde tengan que meter alguna pregunta combinada, una pregunta cerrada y aparte justificar la respuesta que ustedes tengan. Esto va a depender del tipo de ítems que ustedes estén pretendiendo elaborar. Esto va a depender. Cada uno de ustedes pues refiere sus preguntas conforme a lo que pretende medir, a lo que quiere saber de sus compañeros, porque así lo han estado haciendo, ¿sí? Ahora, el otro punto que tampoco se ve se refiere a la longitud, ¿sí? Es decir, aquí, ¿de cuántos ítems se forma este cuestionario? Hay cuestionarios psicométricos, hay cuestionarios psicológicos que pueden ser pruebas muy largas, hay otros cuestionarios que son muy cortos. Esto va a depender del contenido del mismo y de lo que pretendemos medir precisamente, ¿sí? Entonces aquí, esto va a depender también de ustedes, ¿qué tanto? Por ejemplo, la mayoría de ustedes ha estado manejando un top de 10 preguntas más o menos y están obteniendo pues la información que ustedes desean. Sí, pero a lo mejor a Cheque se le ocurre hacer 100 preguntas dentro de su cuestionario, ¿no? Para resolver o para saber sobre el aprendizaje autorregulado con ustedes. Esto va a ir de acuerdo a los intereses que él pretende, ¿sí? Claro, es un ejemplo. Entonces, aquí también vamos a ver las propiedades métricas que se van a demostrar, las características psicométricas. La psicometría, pues, es esta parte que se encarga de medir precisamente mediante pruebas, ¿sí? Pruebas ya elaboradas, la viabilidad de estos cuestionarios o de estos ítems que ustedes están elaborando. Contenido del test. Bien. Ya que tenemos pensado la longitud, tenemos pensado el tipo de preguntas, tenemos pensado una serie de cosas y también el contenido, pues bueno, hablando del contenido, vamos a considerar a quién se dirige la prueba y para qué se va a utilizar, ¿sí? Entonces aquí es eso lo que tenemos que pensar primero. ¿A quién va dirigido y para qué? Ustedes pues lo pensaron, ¿no? ¿A quién va dirigido? Pues a alumnos de psicología. ¿Y para qué se va a utilizar? Pues para recabar información acerca de su aprendizaje autorregulado. Entonces, para ello, dice, hay que identificar las conductas que se pueden utilizar como indicadores empíricos de la variable o constructo que se desea medir. Pasar del plano teórico al plano empírico. ¿Qué significa esto? Que si en la teoría me dicen, por ejemplo, nos estábamos hablando de estrategias metacognitivas, ¿no? En la teoría dice, o estrategias cognitivas, a lo mejor eso dice la teoría, que el alumno utiliza estrategias metacognitivas para llegar a aprender y aprender a desarrollar habilidades y destrezas y no sé qué todo dice. ¿Se acuerdan de eso? Espero que sí se acuerden, ¿verdad? Bien, si yo lo voy a medir, vamos a tener que considerar que a lo mejor no voy a preguntar así como dice mi teoría. Porque si yo llego y pregunto, no sé, si yo pongo valga la redundancia, una pregunta donde diga, ¿cómo puede decir? ¿Cuáles son las estrategias que utilizas o las acciones que utilizas para aprender a aprender y que desarrollen tus habilidades metacognitivas? ¿Creen que la gente podría entender esta pregunta? Si yo se las planteo así, no, ¿por qué? Porque en la práctica a la gente lo vamos a tener que aterrizar todos los contenidos de tal manera que en la práctica puedan ser, se vuelvan en algo observable. Entonces, a lo mejor en lugar de eso le voy a poner, pues, ¿qué estrategias utilizas para estudiar o qué estrategias utilizas para aprender mejor, ¿no? Entonces, obviamente eso ya lo puedo medir de distinta manera y eso hará más fácil que quienes van a contestar lo puedan hacer de mejor manera y no se queden todos confundidos. Entonces tenemos que buscar esa parte. Otra parte es que la situación ideal, dice ahí, sería que dicho constructo forme parte de un modelo teórico de cuya formulación se derive directamente de la representación empírica del mismo. ¿Sí?
Aunque en psicología no son muy frecuentes estos modelos. Esto se refiere a que, pues sí, sería lo ideal que se desglosara de la misma teoría inmediatamente la manera de sacar todas las preguntas, pero en el caso de la psicología, pues no es así. ¿Por qué? Porque estamos midiendo, observando diferentes conductas. Por lo tanto, tenemos que saber aterrizar la teoría a la hora de formar los contenidos de nuestros ítems, de nuestras pruebas, ¿sí? Entonces, hay algunas estrategias que se pueden seguir para que esto pase. Ajá. Para que esto se pase, pues bueno, hay algunas estrategias como lo son análisis de contenido, revisión bibliográfica, incidentes críticos, observación natural, opinión de expertos, objetos de la instrucción y muestreo del dominio del ítem. Estas estrategias nos van a ayudar mejor a poder nosotros trasladar la teoría a la práctica, poder utilizar la parte, ¿cómo se llama? Teórica a lo que es a la práctica, perdón, la teoría, poderla trasladar a lo práctico y que se se pueda volver algo observable y medible, ¿sí? Para nosotros, ¿sí? Esto es prácticamente lo que hacen todos los psicólogos, prácticamente, es trasladar la teoría a la práctica, cómo poderla localizar, ¿sí? Aquí vamos a ver que muchas, como les decía, como esto tiene que ver con muchas pruebas ya existentes, con muchas pruebas que ya están, vamos a identificar que muchas de estas pruebas se utilizan en el área empresarial, sobre todo, como les decía, hoy en día se utilizan demasiado para identificar ciertas conductas, ciertas habilidades, destrezas de las personas al entrar. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado contestar alguna de estas pruebas psicométricas que les aplican en empresas. Maggie, ¿nunca ha hecho alguna? ¿No? Cheque, tampoco. Lupita, ¿nunca le han hecho pruebas psicométricas? No, ¿No? Híjole. no, Yeli, No, ninguna. ¿no? Sharon, ¿alguna vez ha usted realizado pruebas psicométricas? No, ¿No? Uy, qué caray. no. Los psicólogos sí nunca les han... Bien, bueno, vamos a tratar de buscar algunas, esperemos encontrar algunas que se puedan aplicar para que ustedes puedan tener, pues puedan analizar la manera en que estas pruebas se elaboran. Aunque de hecho del aprendizaje autorregulado, si ustedes recuerdan, les mandé por ahí algunos ejemplos de pruebas ya elaboradas de lo que es para obtener resultados acerca del aprendizaje autorregulado. Entonces, espero que las hayan analizado para que puedan entender un poquito cómo es que se estructuran, cómo es que se llevan a cabo, incluso cómo se miden, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahorita, aunque ustedes han elaborado su propio cuestionario, su propio test, vemos que, bueno, no sé cómo es cómo lo van a medir. O sea, están obteniendo ya un resultado, pero cómo ahora se va a medir, es decir, cómo van a marcar esos resultados en un dato real. O sea, por ejemplo, si Maggie tiene en sus 8 preguntas que le hizo a Cheque, le contestó en las 8A, ¿qué va a significar que Cheque le haya dado como respuestas en todas la A? Entonces, todo eso lo tenemos que estar verificando, medir, trasladar los datos, tratar de llevarlos a algo real, que los resultados que estamos obteniendo nos lleven a algo real. Bien, dentro del formato del test tenemos una variable cognitivas y variables no cognitivas. Dentro de las variables cognitivas tenemos dos grandes categorías. Una, las que exigen que el sujeto seleccione una o varias opciones de entre las propuestas, que es el caso que la mayoría se están manejando. Y dos, las que requieren que el sujeto construye o elabore una respuesta, que también en algunos casos la están manejando. Por ahí Lupita que pedía que justificaran sus respuestas. Entonces ahí estamos hablando de que quien está contestando tiene que construir su respuesta, ¿sí? Y las variables no cognitivas, aquí también tenemos dos clases de ítems.
Los ítems de respuesta abierta, es decir, preguntas abiertas donde se genera una respuesta a partir de que se lo estamos aplicando. Y número 2, ítems de respuesta cerrada o escalas de valoración. De respuesta cerrada es donde solamente dejamos a quien le estamos aplicando un sí o un no. No le damos más opciones, estamos cerrando, ¿sí? Y estas escalas de valoración va de acuerdo a ciertas categorías o listados que le estamos poniendo dentro de la entrevista, dentro del test y que él va a resolver, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos, que al final de cuentas son parte de las preguntas que yo les decía a un inicio. Preguntas abiertas, cerradas, mixtas, de opción múltiple, que se utilizan para la elaboración. Pero entonces aquí ya las dividimos en cognitivas y no cognitivas. ¿Duda hasta ahí, Maggie? ¿Alguna duda? ¿No? Lupita, cheque. ¿No? Sharon, Ninguna pregunta. ninguna. Todo bien. Muy bien. Ahora bien, también tenemos ítems de elección, ¿sale? Aquí tenemos de ámbito cognitivo y las vamos a referir como ítems de elección múltiple, ítems de elección binaria, dobles o ítems de emparejamiento. Generalmente todos estos tipos de ítems los vamos a ver ya en las escalas, en test, cuestionarios ya formulados, ya elaborados, que nos van a dar pues este tipo de ítems. En este caso ustedes, pues nos vamos a ir por la parte, digamos así, un poco sencilla, porque sería la parte de los ítems variables cognitivos y no cognitivos. Esos son los que ustedes están utilizando en este momento. Esto más adelante que tengan la oportunidad de ver todo lo que es psicometría, pues van a poder entender todos estos tipos de ítems, todos cómo se están manejando, ¿sí? No nos vamos a hacer bolas ahorita con tantas cosas. Continuamos entonces. Tenemos también los ítems de construcción, son ámbito cognitivo y aquí tenemos dos tipos, de respuesta corta o de complementar y de respuesta extensa. Esto también es parte de preguntas abiertas, así digámoslo, o preguntas donde se complementa la información, ¿sí? Y tenemos los ítems de valoración. Aquí, estos ítems van a tener que ver con evidencias que nosotros vamos a rescatar dentro de lo que es la prueba que estamos haciendo para tener un mayor sustento. Por eso en el ejemplo dice un portafolio, ¿no? Para saber si el alumno sabe o no sabe cómo se hace algo, pues a lo mejor lo ponemos a hacer algo que tenga que ver con lo que estamos midiendo o con lo que pretendemos medir y esa evidencia que él tenga la tomamos dentro de un portafolio. Un portafolio, recuérdense que es una técnica de ir guardando información. Entonces, eso también nos serviría. Entonces, aquí, estos de valoración son los que tienen que ver con cuando a quien le estamos haciendo la entrevista o el cuestionario nos tiene que evidenciar o tiene que dejar evidencia de lo que estamos tratando de medir. ¿Sí? Esos son los ítems de valoración. Ajá. Que en este caso ustedes tampoco están utilizando, ¿sale? Voy con lo que sigue. Bien. ¿Qué tipos de ítems utilizar? Pues ya vimos que esto va a depender de las variables, de lo que nosotros pretendamos medir, si son cognitivas o no cognitivas, es como vamos a medir. Entonces aquí, los ítems de elección y de respuesta corta nos van a servir para los procesos cognitivos y los ítems de respuestas extensas nos van a también servir para este tipo de ítems, ¿sí? Chicos, voy a cerrar tantito la sesión para dar paso a los últimos 15 minutos porque se me va a acabar el tiempo y me va a cortar la sesión. ¿Les parece? ¿Los ven un minutito? Denme chance, por favor. Ahorita los vuelvo a ver. Permítanme tantito nada más.